de riesgos, hará una validación y la decisión de esa validación o el resultado de esa validación, pues nos arrojará o una autorización de pago, que es como el equivalente a lo que hoy conocemos como una autorización de levante automático, le vamos a autorizar el pago, el cual podrá hacer el usuario en el lugar de arribo o podrá hacerlo en depósito. Y esa otra circunstancia que podrá suceder es que se determine que se va a hacer una inspección. Resultado de la inspección podrá ser o le autorizo el pago o no le autorizo el pago. Si le autorizo el pago, pues el usuario podrá pagar o decidir irse a un depósito para pagar en depósito y allá terminar su proceso. Y si no le autoriza el pago y tiene alguna controversia que ir a resolver, también deberá irla a resolver en el depósito. Después de que ya resuelva todo esto y se pueda efectuar el pago, inmediatamente el sistema le generará un número de levante con su fecha correspondiente. Todo esto obviamente dentro de los términos de almacenamiento. ¿Qué pasa entonces cuando no logro o hacer el pago u obtener la autorización del pago en el lugar de arribo? Habrá un traslado a los depósitos habilitados y este traslado tendrá la ventaja de que irá soportado con esta misma declaración, es decir, que no tengo que presentar una declaración de tránsito adicional, sino que con este mismo documento hago mi traslado hacia los depósitos habilitados. También puedo hacer un traslado al depósito habilitado dentro de los lugares de arriba. Estos traslados tendrán el monitoreo o el seguimiento a través de los dispositivos de trazabilidad. Y ya en el depósito, el usuario pues podrá resolver las, digamos, las controversias que se hayan suscitado o podrá realizar el pago si es que era únicamente lo que le faltaba. En todo caso, hasta antes del levante, el usuario puede resolver también reembarcar la mercancía. Entonces, ahí va a tener como todas esas otras opciones después de la selectividad que podrán ser en los depósitos. A grosso modo, esta es la operación, digamos, como en un flujo muy general que iremos a aterrizar en la resolución reglamentaria. Esa resolución esperamos estarla publicando antes de finalizar este mes, porque obviamente esto requiere una filigrana bastante importante y además también, pues que nos quede muy coordinado toda la operación que también tendrán que llevar a cabo los colegas de gobierno, que son otras entidades de control, es decir, ICA, INVIMA, antinarcóticos, todas estas autoridades tenemos que estar unidas y coordinadas en los lugares de arriba. El reconocimiento de carga, si bien no va a desaparecer, pues se va a reducir. ¿Por qué razón? Pues porque permitir que me actualice la información de la declaración de importación, pues no necesariamente le voy a hacer un reconocimiento porque ya le voy a hacer una inspección después de que me actualice la información. Obviamente los grupos de carga no desaparecen, porque eso era otra, digamos, como de los temores que se tenían o de las preocupaciones que se tenían, eh, porque precisamente hay muchas tareas que tienen que seguir haciendo el grupo de carga. Lo que pasa es que no vamos a tener esa doble inspección porque eso todo lo vamos a trasladar hacia allá el control simultáneo ya para cuando se pida la selectividad. Toda esta operación, ¿qué es lo que hace? Que pues va a fortalecer el control aduanero. Vamos a estar todos en los lugares de arribo. En los depósitos solamente haremos alguna inspección en unos casos de verdad muy especiales cuando definitivamente sea muy necesario para el inspector tener que ir a volver a ver la mercancía. Pero la filosofía de esta norma o el pilar de esta norma es que nada sale de los lugares de arribo o no pasa la frontera sin que tenga una declaración. La declaración, como les dije al principio, pues podrá ser objeto de una controversia, podrá ser objeto pues de pago posterior y ya esas otras cosas las podría solucionar en los depósitos, pero todo tendrá que someterse a la selectividad aduanera en los lugares de arriba. Esta misma operación, y es la imagen que viene a continuación debajo de esta, se va a dar para las zonas francas. En la actualidad, y nosotros por mucho tiempo le dimos un valor a los formularios de movimiento de mercancías con una información bastante vaga
y por esa razón se generó también la necesidad de tener una declaración de ingreso. La información que va en esa declaración es la misma que vamos a ver para una, solo que no hay pago de tributos aduaneros. Entonces, el flujo es básicamente el mismo, solamente que lo que voy a dar como resultado al final es la autorización del ingreso a la zona franca. Esto también pues lo veremos mucho más detallado en la resolución que estaremos publicando próximamente y que por supuesto estamos analizando con las demás entidades y con los diferentes actores de la cadena logística para que esta operación pues sea lo más fluido posible. Entonces el decreto tiene como esos pilares, este fortalecimiento al control y también un control que nosotros como entidad tenemos de siempre, y la aduana, esa es la razón de ser de la aduana es el primer cinturón de seguridad de un Estado, porque tenemos que defender la salud, es decir, nosotros estamos pendientes que se cumplan las normas sanitarias, neutralizar todas estas conductas de contrabando y lavado de activos, prevenir el riesgo ambiental y violación de cualquier derecho de propiedad intelectual, garantizamos también la seguridad de las fronteras y de la cadena logística. Y adicionalmente, pues tenemos ahí una cantidad de tareas que hacemos nosotros como aduana, haciendo que se cumplan todas esas políticas que se fijan a nivel gobierno y que nosotros, pues, por supuesto, tenemos como misión, ¿no? En cuanto a, en cuanto a las zonas francas, que era una preocupación que tenían las zonas francas, eh, y sobre todo los usuarios que hoy, el día de mañana, ya empiezan con su operación con solicitudes de autorización de embarque, pues generamos también este proceso teniendo en cuenta que las exportaciones desde zona franca o las salidas al resto del mundo desde zona franca se vienen tramitando con formularios de movimiento de mercancías. Esto hace que en la actualidad nosotros tengamos un trámite completamente manual para efectos del manifiesto de carga. Entonces, también generamos aquí un control a través de nuestros sistemas para todos estos movimientos. Bien. Bien, ¿qué mitos se generaron o qué cosas de pronto valdría la pena aquí también informar? Y es que no solamente estamos fortaleciendo el control, sino que estamos facilitando el comercio seguro. Hay unos incentivos para la industria de astilleros porque ahora los vamos a poder habilitar como lugares de arribo y entonces ya no van a tener que estar haciendo todo el proceso de declaración de importación para perfeccionamiento activo de bienes, sino que van a ser lugares de arribo y como tal van a poder tener un acceso a traer sus mercancías y hacer sus reparaciones en esos lugares y poder salir nuevamente las naves o aeronaves desde esos mismos lugares. Estamos también disminuyendo los plazos en la expedición de resoluciones anticipadas, esto es clasificación, origen y valoración, lo cual pues va a hacer que también tengan toda esta actuación administrativa en un tiempo mucho más corto. Hemos generado también mejoras en la gestión de las mercancías aprendidas, decomisadas y abandonadas para poder disponer de ellas y facilitar donaciones a comunidades necesitadas y demás. Varios mitos que se han generado alrededor y de pronto aquí vamos a poder conversar a lo largo de esta presentación con mis colegas aduaneras frente a estas cosas que estaban diciendo. Por ejemplo, que se va a acabar el régimen franco y que lo de los depósitos también se van a morir porque pues nadie va a ir a los depósitos. Como ven en el flujo, hay todas las posibilidades de irse al depósito. Lo que necesitamos es hacer la selectividad y la verificación en el lugar de arribo, pero todas las posibilidades siguen siendo viables para irse a los depósitos aduaneros. Es decir, que lo que no haya podido ser pagado en el lugar de arribo, pues se va al depósito a completar todo su proceso. Los lugares de arribo están diciendo que van a colapsar ante la nueva operación. Obviamente nosotros hicimos un estudio que también está publicado en la página de la entidad. Los lugares de arribo no van a colapsar. Adicionalmente porque vamos a tener operación 7x24 y ese diseño de esa operación la estamos haciendo de la mano con las otras autoridades de control. Vamos a ir extendiendo nuestros horarios
de manera que no sea de un día para otro la operación 7x24, sino que empecemos paulatinamente a ampliar nuestros horarios de atención en fines de semana, en horarios, digamos, que no estamos acostumbrados después de las 5 de la tarde, festivos, dominicales y demás. Así que podremos tener una operación más fluida y también los usuarios podrán empezar a hacer sus inspecciones y demás en horarios que hoy en día pues no están funcionando. Lo otro es que están diciendo que nadie podrá hacer la revisión de sus productos previamente a la actualización de la declaración. Esto tampoco es cierto porque tienen, es decir, esto es un derecho que tienen los usuarios de poder verificar sus mercancías antes de poder confirmar sus declaraciones. Y lo otro, que el sistema no va a poder recibir todas las declaraciones anticipadas. Esto también es un mito y no es real porque los sistemas se están actualizando en un ambiente que no es el SIGA. El SIGA, que sirvió lo que tenía que servir, pero pues obviamente ya en la plataforma en que está y en las cosas en que fueron creadas, pues va a tener que mudar hacia otras plataformas. Entonces al SIGA le vamos a dar las gracias, pero pues también ya le vamos a dar fin a ese sistema y vamos a tener el sistema que va a funcionar en lo que hoy llamamos Muisca, que realmente no es la misma plataforma que nosotros conocemos. Esto también ya ha ido migrando a otras plataformas informáticas para poder soportar la operación. Entonces, la idea de esto es que más o menos en octubre nosotros ya tengamos los sistemas disponibles y poder empezar, decimos octubre, pero puede ocurrir antes, empezar las pruebas con usuarios y empezar a entrar con estas fases de implementación del sistema, y tan pronto todo esté listo para la aplicación de la norma frente a la operatividad de los sistemas, pues podamos ya salir con la vigencia del decreto. Ahí al principio Francia dijo que vigencia escalonada, pero a mí no me gusta usar esa palabra porque, pues, bueno, si uno dice que son 2 fases, entonces uno dice son 2 escalones, pero realmente está muy claro qué artículos son los que van a entrar después de la puesta en producción de los sistemas y cuáles son los que empiezan a regir mañana. Entonces, pues esto para que lo tengan súper claro, se sabe claramente, se sabe exactamente qué es lo que va a entrar a regir después y qué empieza a regir el día de mañana. Creo que Francia, a grosso modo, esta era como la información como de la presentación inicial, y ya pues ahora sí dar paso a los comentarios de las otras colegas y poder resolver las preguntas que más puedan en este espacio, y las que no, por lo menos les puedo ampliar las dudas. Francia. Francia, no se te escucha, estás desactivado. Dale. Ay, ya. Bueno, doctora Marín, muchas gracias por su intervención. Mi teoría es que es también condicionada la vigencia, ¿no? Pero escalonada y condicionada. Vamos a moderar el siguiente espacio. Tenemos ya unas preguntas formuladas, doctora Claudia, pero lo que podemos hacer es escuchar la siguiente ponencia. Las vamos escuchando todas y al final yo les voy a ir formulando cuando estén todas juntas y después de haberlas escuchado, digamos, las preguntas para irle dando respuesta a los asistentes. Cada asistente nos puede ir con todo gusto dejando sus preguntas en el chat y nosotros con todo gusto lo que hacemos es, al final vamos a dejar un espacio para contestarlas uno a una de manera organizada. Nos acompaña ahora la doctora María Elena Botero. Ella es contadora pública de la Universidad del Quindío, especialista en administración con énfasis en negocios internacionales, exfuncionaria de la DIAN, donde laboró durante 30 años en temas aduaneros y de desarrollo de servicios informáticos. Adicionalmente, fue integrante de equipos de trabajo redactores de la legislación aduanera y zona franca y ha sido docente universitaria. Doctora María Elena, es un gusto tenerla en este espacio.
desde la Asociación de Mujeres Aduaneras nos place mucho tener la trayectoria de invitadas que tenemos aquí con nosotros. Y como dicen por ahí que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, pues le pido el favor. Aquí tenemos asistentes de todas las edades y a veces los más jóvenes es muy importante contarles de dónde viene toda esta estructura, toda esta historia de los antecedentes. Usted participó en la construcción de normas, usted participó en todo lo que fue el desarrollo del sistema informático que actualmente tiene la DIAN. Cuéntenos un poquito de toda esa experiencia y cómo ve usted ese futuro que nos plantea ya, que no es futuro sino presente, la doctora Marín. Buenas tardes para todos, un gusto escucharlos. Cordial saludo, doctora Claudia Marín, a Claudia Gaviria, Mercedes, Francia, gracias por la invitación. Y sé que también hay muchos de mis excompañeros detrás de cámaras. Un gran abrazo para ellos y a la gente en general de comercio exterior. Bueno, en esta solicitud que me hace Francia de como todo este tema de historias, digamos que antes del 2020, siempre la DIAN pues tenía sus normas y los software eran queridos. SIGA fue una adquisición que se hizo en su momento, eso tocó de un día para otro, o sea, salió una nueva norma y al otro día nos tocó que empezar a aplicarla y a mirar cómo se hacía en los sistemas. Vino después exportaciones también, ya se empezó a hacer in-house, ya se dijo, siempre ha sido como ese tema de lo hacemos nosotros o compramos algo que ya esté hecho. Ese siempre ha sido como la disyuntiva en eso. Entonces, lo primero que se empezó a hacer in-house fue exportaciones. Posteriormente, ya después de 2004, se empezó todo lo que venía con lo que llamamos la plataforma Muisca, un proyecto muy grande que tuvo la entidad en todos los lados, no solo en lo tributario, sino en lo aduanero y en lo cambiario. Yo creo que en Muisca, en donde tuve oportunidad de trabajar y ser gerente técnica por algún tiempo, tuvimos una ventaja muy grande que no se tuvo después. Trabajamos la norma y fuimos haciendo el desarrollo informático. Entonces, por ejemplo, cuando salió Carga, que lo hicimos en plataforma Muisca, o cuando salió la nueva versión de exportaciones, empezó como en el 2008, y cuando teníamos el sistema, teníamos la norma. Entonces sacamos las dos cosas juntas. Entonces, digamos que fue muy fácil implementarlo. Obviamente fue un cambio inmenso, en Carga fue un cambio inmenso, pero hicimos la norma parejo con el sistema informático. Entonces, yo creo que esa ventaja no la tuvimos en los intentos que hicimos después y en lo que se está tratando de hacer ahora. Posteriormente, o sea, mi gran, digamos, frustración desde el punto de vista de cuando estuve en la DIAN fue no haber podido hacer importaciones. Es un tema que me apasiona, es un tema que me gusta mucho, pero digamos que en esos ires y venires, cuando se dijimos esto es lo que hay que hacer en importaciones, entonces llegaba una nueva dirección y decía, eso no es, busquemos hacer otra cosa. Cuando ya se tenía claro de pronto qué se iba a hacer, entonces ya no había la plata para hacerlo, no se contaba con los recursos de inversión para hacerlo. Ya después, cuando se decidió listo, entonces volvámoslo a hacer nosotros, hagamos in-house, empezamos a trabajar tránsito, empezamos a trabajar, hacer algo en garantías. Dijimos, volvámoslo a hacer nosotros, entonces empezamos a preparar, a hacer los cambios en la norma, muchas de las cosas que se hicieron, lo del 360 que se trabajó tanto con los gremios, 390.
ya llegó otra administración y dijo, ya no hacemos esto no es lo que necesita el país, echemos para atrás. Entonces, yo creo que eso le ha hecho mucho daño al país y a la aduana. El que avanzamos en algo y cuando hay un cambio de dirección o de gobierno, se avanzan dos pasos y se retroceden tres, se avanzan 3 pasos y se retroceden 3. Entonces, uno va impulsado a hacer cosas y va impulsado otra vez se echa para atrás y ya no hay que hacerlo, ya después entonces el 390 ya dijeron no, eso no es lo que se necesita, entonces esta confusión que generó el tema de la vigencia escalonada, que el doctor José Andrés dijo, no, ¿qué es esto tan horrible? La gente no sabe, y con toda razón, pues entonces volvimos a mucho de lo que era el 2685 a la luz de la expedición del 1165. Digamos que hasta allí estuve yo como en el tema de entre hacer la norma y junto con Claudia Gaviria, que trabajamos tanto ese tema, celebré mucho cuando se dijo que iba a haber la plata para hacer los cambios, porque en esto ya sea que se haga in-house con gente nuestra o ya sea que se haga con plataformas, bueno, se necesita plata, se necesita tener la disponibilidad de plata para invertir en lo uno y en lo otro. Sé que, como decía Claudia ahora, digamos que Muisca se ha quedado como con el nombre, pero a la plataforma, a lo que soporta todo eso, pues le han tenido que meter plata, le han tenido que meter recursos, le han tenido que meter fierros, llamemos así, para poder sostenerlo y que sea lo que hoy hay. Yo, pues, ojalá celebro mucho cuando escucho a la directora de aduanas decir muy pronto habrá ese, no muy pronto podremos dejar SIGA, porque SIGA nunca la pudimos cambiar, nunca cambiamos las otras cosas, pero nunca pudimos cambiar SIGA por eso de avanzar y retroceder, avanzar y retroceder. Es una necesidad apremiante para el país que se pueda cambiar ese sistema, que haya un sistema informático para importaciones. Yo celebro que se esté trabajando en eso, ojalá lo puedan hacer, doctora Claudia, yo seré la más feliz en el día que podamos decir que le hicimos el entierro a SIGA. Ya hay pues unas bases normativas, ojalá que con eso sí podamos hacer, sí puedan hacer, yo digo todavía podamos, sí puedan hacer los ajustes que se requieren, porque yo no puedo hacer una plataforma informática que sirva a un procedimiento si no tengo clara la norma. La norma tiene que ser precisa porque la tecnología sirve al desarrollo de la norma. O sea, yo no puedo hacer tecnológicamente nada que no esté en la norma. Entonces, pues que esta sea la plataforma que se requiera, que la resolución le resuelva muchas cosas, porque el problema de la tecnología es los detalles. Los términos tienen que ser claros, precisos, la obligación, después de este paso, esto se va para este lado, no, pero si es ese paso más otro puntico, entonces se va para otro. Todo eso es un tema bien, bien complicado. Y si eso no está muy, muy claro en la norma, será muy difícil que se pueda hacer. Digamos que este es como un pequeño recuento de lo que yo tengo en mi cabeza a nivel de desarrollo informático y de legislación aduanera. Muchas gracias, doctora María Elena. Estos antecedentes nos van a llevar al final de este conversatorio encontremos los por qué y los para qué, ¿no? En todas estas trabajos que viene haciendo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Vamos a darle paso a la presentación de la doctora
Claudia María Gaviria Vázquez. Ella es abogada, magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. Fue funcionaria de carrera de la DIAN por 30 años, donde ocupó, entre otros cargos, los de asesora, jefe de División de Fiscalización Aduanera y de la División Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín. Fue directora seccional de aduanas de Medellín, Barranquilla y de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura. Directora de Gestión de Aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Directora general encargada de la DIAN. Además, fue asesora durante 3 años en Comisión de Servicio en la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Es docente universitaria de la Universidad de Medellín, de la Universidad Autónoma. Participó en las iniciativas del Decreto 390 de 2016, en la Ley Marco de Aduanas, en la Ley Anticorrupción. Además, recibió un homenaje presentado por el Consejo de Directores Nacionales de Aduanas de América Latina, COMALEP. Y en el 2017 recibió el certificado de mérito presentado por la Organización Mundial de Aduanas. En el 2016, en reconocimiento por el esfuerzo, dedicación y colaboración de la lucha contra el contrabando y el fortalecimiento de las leyes aduaneras, también recibió un reconocimiento por parte de Migration and Customs Enforcement ICE Colombia Country Attach. Doctora Claudia Gaviria, bienvenida a este espacio. Es un gusto tenerla en la Asociación de Mujeres Aduaneras para que nos cuente un poquito, ahora que estoy leyendo que recibió el certificado del mérito de la Organización Mundial de Aduanas. Usted tuvo por muchos años ese privilegio de representarnos en todas estas políticas formuladas por la OMA. Ambiéntenos un poquito el por qué y para qué de esta declaración de datos anticipados y previos, y ahorita pasamos con la presentación de la doctora. Está recibiendo muchos aplausos, doctora Gaviria, en esta presentación. Y como también recibió el reconocimiento de la lucha contra el contrabando y el fortalecimiento de las leyes, y la doctora Claudia Patricia ha defendido muy bien su iniciativa de traer desde la Organización Mundial de Comercio algunas de las figuras del acuerdo de facilitación, como ellas los centros de excelencia y las declaraciones anticipadas como mecanismo de predictibilidad de la carga. Ambiéntenos en esos antecedentes, el por qué estamos hoy hablando de declaraciones anticipadas y hacia dónde podemos decir que va el país. Bueno, muchas gracias, doctora Francia, por la invitación. Un saludo muy especial a mi compañera de lucha y mi amiga Marilena Botero. Un saludo a la directora Claudia Patricia, a la doctora Mercedes Buitrago y a todos los asistentes de Comercio Exterior. Para mí es un honor realmente volver a estos espacios. Estaba un poco ausente con otras actividades, pero bueno, muchas gracias. Digamos que yo me haría esta pregunta y me la respondo. ¿Qué pienso yo de la declaración anticipada? Pues obviamente ya la doctora Claudia Marín hizo digamos que mencionó el porqué de la declaración anticipada. Indudablemente, esto es un tema que así lo ha recomendado el acuerdo de facilitación, igualmente la Organización Mundial de Aduanas. Y digamos que la pregunta que se haría es, ¿le gusta la declaración anticipada? Y yo digo, me encanta. Me encanta, primero, no solo por el compromiso que debe asumir Colombia en materia de avanzar en todas esas iniciativas y propuestas que hace estos instrumentos internacionales, por los temas de facilitación, por los temas, por los estudios que se han hecho hace mucho rato por parte de la aduana, de los costos que implican una importación, indudablemente se reduce con las declaraciones anticipadas. Y digamos que esos serían los antecedentes, el por qué la necesidad de adoptar este instrumento, que no solamente lo está adoptando Colombia, sino que otros países lo tienen desde el punto de vista obligatorio. Ahora, desde el punto de vista operativo, mi experiencia cuando estuve en Buenaventura, yo decía,
indudablemente el control efectivo por parte de la aduana es en el control previo simultáneo, porque indudablemente los funcionarios tienen toda la logística en las zonas primarias. Tienen las comodidades que no tienen, digamos, los funcionarios de control posterior en una carretera. Con todo y todo, digamos que se ha avanzado por parte de las zonas primarias en todo el tema logístico y eso obviamente le favorece a la aduana para el control. Entonces, me parece que es un desafío, inclusive se pensó mucho con el equipo del Tren 90 de la declaración obligatoria anticipada, pero bueno, yo pienso que ese es el momento. Sí hay obviamente, una recomendación, y es que una cosa es tenerla en la norma y otra cosa es ponerla en ejecución. Y para esto yo pienso que la aduana está preparada. Hay que mirar que el 100% de la operación no la fiscaliza la aduana, en control previo y simultáneo. En mi época era el 8% de más o menos la inspección. Yo creo que física, yo creo que hoy puede estar entre el 6 y el 5%. Entonces no podemos decir de que toda la carga o toda la mercancía va a ser objeto de inspección por parte de la aduana. Entonces, este tipo de desafíos que hoy está asumiendo la DIAN, pienso que igualmente puede avanzar. Pero está la otra cara, y es la cara del privado. Lo que hay que mirar es qué implica para el usuario aduanero, qué implica para el sector privado esta declaración anticipada. Le cambia obviamente todo el tema logístico, le cambia obviamente sus costos. Entonces, ahí es, digamos, el quid y digamos que lo que debe trabajar la dirección de aduana, no solamente con nosotros, organismos que hacen parte de la Operación de Comercio Exterior, ICA INVIMA, y Policía, ICA INVIMA básicamente, sino con el sector privado. Si logran coordinar esa parte, yo creo que ganó el año doctora Claudia Patricia, pero si no lo logra, yo pienso que va a ser letra muerta. Va a ser una iniciativa muy buena, que la DIAN lo está asumiendo, pero si eso operativamente no funciona, ahí no hay nada y tendríamos que volver nuevamente a la legislación anterior. Mi recomendación es, y creo que el sector privado lo ha dicho, es hacer, aquí sí escalonado, hacer, digamos, una especie de pruebas, de algunos simulacros con esta declaración anticipada, y una de las cosas que más, digamos, le genera escozor al privado son las sanciones. Entonces, yo pienso que eso hay que repensarlo, porque obviamente tiene experiencia más Marilena que yo en el tema de los servicios informáticos, y yo obviamente pues también celebro de que estén avanzando. Marilena, también lo aprendí. Si eso no funciona, digamos que si los sistemas informáticos no funcionan como se espera, tampoco va a servir esta figura. Entonces, repito, mi recomendación es sector privado, revisar cuáles son sus mayores preocupaciones, cómo se pueden superar y pensar, eso sería un plan B o Z, si, digamos, suspender todo ese tema sancionatorio, porque eso le genera mucho escozor al sector privado y obviamente aquí es un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado. Muchas gracias, doctora Claudia Gaviria. Usted nos está dando espacio a presentar nuestra representante del sector privado, que es abogada de todos. Es la doctora Mercedes Buitrago Forero. Ella es abogada, especialista en Derecho Comercial. Tiene una experiencia de más de 20 años como asesora en comercio exterior, legislación aduanera y cambiaria, derecho aduanero y administrativo y logística internacional. Es socia y fundadora de la firma Alfonso Buitrago de Consultorías Especializadas desde el año 2003. Expresidente y miembro activo del Comité Jurídico de FITAC. Desde 1981 hasta el 2002 desempeñó varios cargos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, entre los que se encuentran administrador especial de aduanas de Bogotá,
directoras de aduana encargada, subdirectora de aduanas, directora administrativa, secretaria general de la Secretaría General, subsecretaría de Asuntos Legales, subsecretaría de Comercialización, administradora de impuestos de grandes contribuyentes. Se desempeñó como directora administrativa en la Aeronáutica Civil en 1993. Doctora Mercedes, la doctora Gaviria nos extendía la invitación a pensar cómo hacemos para que efectivamente todas estas propuestas normativas desde el punto de vista aduanero, tanto en el orden nacional como en el orden multilateral, puedan, digamos, venir acompañadas de unas buenas prácticas para el sector privado que efectivamente redunden en evitar sanciones ausentes de proporcionalidad y razonabilidad, y sí se haga presente el control acompañado de la facilitación al comercio. Ese está su espacio. Muchísimas gracias, doctora Marín, doctora María Elena, doctora Claudia, doctora Francia, muchas gracias por estar acá en AMA. Bueno, el tema es que yo la verdad sí celebro lo que ustedes llaman escalonado, el entrar escalonado el tema de los sistemas, porque a mí sí me parece que la diana ahí en este decreto fue clara en cuanto a que la anticipada, y bueno, entonces bendito proceso que rodea a la anticipada, que pues obviamente va a tener seguramente mucho desarrollo en la reglamentación, se va a dar únicamente cuando efectivamente ya estemos sometidos a prueba, ya tengamos todo lo que es el manual de función, de procedimientos, vamos a tener capacitaciones, vamos a tener oportunidad de probar ese sistema. Lo importante es que efectivamente sí se hagan las pruebas. O sea, y que efectivamente no se hagan las pruebas con un universo pequeñito, porque eso no sirve. Lo ideal es hacer las pruebas con un universo bien grande para ver si efectivamente el sistema se estresa, si el sistema colapsa, porque lo que dice Claudia Gaviria es cierto. O sea, es perfecto en la letra, pero si esto no le metemos sistema, de lo que dice María Elena de antes, si esto no le metemos sistema, pues nada que hacer, va a fracasar el tema. En cuanto al tema del sector privado, sí, estoy de acuerdo. El tema ayer en otra conversatorio que tuvimos con la doctora Claudia, pues a uno lo que más le asusta es el tema del abandono, ¿cierto? O sea, a uno le parece terrible el abandono, pues porque es dentro de poquito tiempo. Pero definitivamente al sector privado sí le tocó cambiar. Al sector privado le toca también ya hacer un tema de planeación, tal vez igual a como se hace en lo tributario, la planeación tributaria. Tienen que hacer su planeación aduanera de saber, como dice los mismos funcionarios de la DIAN, si yo compro, saber qué compro y qué es lo que me están mandando. Entonces, digamos que el mundo aduanero sí se nos cambió. Obviamente, lo que dice Claudia es cierto. Tiene que haber más acercamiento con el sector privado y pues hay que poner a la gente, educarla y decirle que esto seguramente le va a reducir costos, pero también el costo puede ser altísimo. Puede ser que a uno le dicen, no, es que el levante automático es bueno. El levante automático a veces no es tan bueno, porque cuando usted está en inspección, usted tiene posibilidades de arreglar el tema, pues porque puede corregir, pero ya con un control posterior, pues ya es muy difícil hacerlo. Entonces, digamos que el hecho de que nos vaya a tocar la selectividad muy bajita tampoco nos garantiza absolutamente nada si todos no nos ordenamos en el tema de las declaraciones de importación. Eso es como mi comentario. Muy bien. Entonces, antes de iniciar y darle paso a las preguntas, voy a formular una primera pregunta del auditorio. Muchas gracias, doctora Mercedes. Igual se surte, me gustaría conocer de cada una, y si la doctora, pues Claudia Patricia Marín, observando la primera pregunta que nos hace un usuario, ¿qué tipo de cargas son las que están exceptuadas de la declaración anticipada? Doctora Claudia Patricia, eso está expresamente concebido en la norma, en las excepciones a la anticipada. Y sumándonos a las preguntas que qué pasará con los depósitos, cuáles son las mercancías exceptuadas, les voy a hacer una pregunta a las 4, a las 1, 2, 3, 4, sí. Y es,
¿Qué se espera efectivamente de de ambas funcionalidades? Que ustedes nos cuenten, doctora María Elena, vamos a hablar primero de lo positivo. ¿Qué positivo le ve usted a esta propuesta que tenemos hoy en la actualización de los sistemas informáticos versus a esta propuesta de información, de información en declaraciones de ingresos y declaraciones anticipadas basada en la predictibilidad? Y efectivamente a todo lo que viene sobre el tema de disposición de carga que queda a favor de la DIAN. ¿Qué aspecto positivo nos puede usted dar en relación con lo que hemos visto hasta ahora? Yo creo que el tema, cualquier cambio genera que se haya que adaptarse a eso. O sea, la declaración anticipada puede generar y los propósitos que plantean pueden lograrse en el control, en que efectivamente se sepa qué mercancía es, que el usuario se tenga que ver, el declarante se tenga que ver obligado a decir qué es lo que está entrando al país, que es uno de los propósitos principales. O sea, yo puedo en una carga entrar 10.000 unidades y podía seguir derecho y declarar solo 1.000. Y si me dio levante automático, bingo. O sea, eso me parece que es un punto de control que es muy duro porque las consecuencias o la operativización de eso no va a ser una cosa sencilla. El sector privado se va a tener que acomodar eso. Celebro que vaya a ir a la par con un servicio informático que se está desarrollando para eso. Eso no se lograría si no se tiene un servicio informático para eso. Entonces, pues el concepto anticipada por sí no es malo. Si las reglas están claras y si hay un proceso, y muy seguramente si hay un servicio informático y las reglas son claras, pues el que va a ganar es el país. Doctora Claudia Gaviria y doctora Mercedes. Ya la doctora María Elena tocó un aspecto positivo vinculado con las anticipadas sobre otros aspectos de la reforma. Si cada una nos puede compartir su posición. Digamos que hay muchos aspectos positivos de esta norma. La directora tocó algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos el pago consolidado, que igualmente se elimina la suspensión de un año por incumplimiento del pago para los OEA y las zonas francas y los trámites para el trámite, para los usuarios que tengan trámite simplificado. Digamos que eso me parece muy positivo, porque lo que trae ya la norma es la posibilidad de pagarlo dentro del mes siguiente. Pues obviamente tiene 5 días a partir de 5 días a partir del 5 días después del mes siguiente a la presentación de la declaración. Si no lo presenta, pero lo presenta dentro del mes, pues es una sanción, la del 920 más el pago de los tributos aduaneros. Si lo paga después de ese mes, pues hay una suspensión de dos más, además de los pagos del tributo aduaneros y la sanción, una suspensión por 2 meses y si hay intervención aduanera por 6 meses. A mí me parece indudablemente que es positivo eso, lo del pago consolidado. Otro aspecto positivo, lo que trajo la contingencia operativa. Indudablemente estos cambios y más que todo con la logística que va a implicar la declaración anticipada, lo más probable es que la autoridad aduanera tendrá que generar esa contingencia operativa. Eso no solamente por esto, sino por muchas circunstancias, por tema de los sistemas y cualquier cambio en un sistema informático, pues va a implicar que cada uno se pueda adaptar a eso. Me parece también positivo lo de los ajustes
a las agencias de aduana en el tema del conocimiento del cliente, el tema de inhabilidades e incompatibilidades. Me parece también positivo lo de los lugares habilitados para ingreso y salida de mercancía. Se menciona, que la doctora Claudia lo dijo, para lo de los astilleros. Me parece muy bueno que se incluyó, obviamente a mi modo de ver no era necesario, pero se incluyó la posibilidad de que la DIAN tenga lo que son los equipos de inspección no intrusiva en las zonas primarias no era necesidad porque la DIAN lo puede hacer. Sí era necesario la exigibilidad a los titulares de las zonas primarias de adaptar o de dar los espacios necesarios para la inspección no intrusiva. Ahí indudablemente se requieren los recursos, pues sí, la DIAN, y creo que eso es un tema también que viene trabajando la DIAN hace muchos años. Al final terminó prácticamente los usuarios asumiendo el costo de los instrumentos de inspección no intrusiva, porque efectivamente, bueno, hubo unos temas también económicos. Entonces, digamos que hay muchos aspectos positivos de esta norma. Yo no sé, Francia, si vamos a hablar ya de los negativos o le damos... La doctora Mercedes desde el sector privado nos va a compartir un poquito Bueno, un aspecto positivo, luego pasamos a los negativos. a los negativos. A los asistentes les vamos a dar, yo voy a seguir recogiendo aquí las preguntas porque al final se las voy a formular. Vamos a hablar, pasamos, la doctora Mercedes nos habla de sus aspectos positivos, luego aspectos que consideran tuviésemos que afinar con sus recomendaciones. Porque tenemos aquí a la señora directora que está construyendo todo el proceso reglamentario y es precisamente eso lo que queremos lograr con este conversatorio, que usted escuche de pronto también esas necesidades basadas también en las preguntas que estamos recibiendo. Tenemos actualmente, hemos llegado a tener 490, ya vamos por 474 personas que nos están escuchando. Entonces, doctora Mercedes, su visión positiva. Bueno, el tema positivo, pues obviamente el tema de la inscripción errada en el serial, de inscripción errada incompleta en el serial, pero falta afinar en el reglamento. O sea, el tema es, nos parece un avance porque ya no solamente, pues si hay un error, ya no se va a considerar mercancía diferente, pero sí es bueno que la DIAN escuche todos los comentarios que a través de FITAC se le van a hacer. Lo otro, obviamente, el del pago consolidado fue un avance grandísimo. Y además, además de lo que dijo Claudia, pues una recomendación es que si hoy tienen algún tema de deuda con su pago consolidado, lo paguen. Con eso no vamos a tener ningún inconveniente. Y lo otro también muy positivo es que ya se derogó expresamente el tema de cancelación del beneficio por reincidencia. Entonces, digamos que a mí me parece eso súper bueno. Me parece bueno también el tema de la inhabilidad de los agentes de aduana, que ya era muy injusto que agentes de aduana, agencias de aduana que fueron canceladas por patrimonio, los agentes de aduana resultaban involucrados en un tema que nada que ver. Lo otro bueno es que ya se puede, con cargo a la garantía global del agente de carga, reembarcar mercancía. Digamos que eso también me parece bueno. Entonces, digamos que esos son como básicamente los temas en mi concepto, que son buenos del decreto, que trae buenas posibilidades ahora para los administrados. Y ahora, para que me escuche un poquito la doctora Claudia, y ahorita le vamos a formular. Doctora, usted tiene muchas preguntas en este auditorio. Doctora María Elena, doctora Claudia Gaviria y Mercedes, ¿qué aspectos consideran deben ser afinados? Yo le estuve escuchando a doctora María Elena Botero y usted tiene algunas inquietudes sobre algunos temas de redacción que me parece relevante ponerla en contexto. Tenemos 468 personas escuchando. Sí, gracias. A ver, yo voy a mostrarles. He tratado de hacer, yo no sé cuántos diagramas del proceso. ¿Qué pasa? En las normas de carga,
En el 1165 están con las obligaciones de carga y independiente estaban las obligaciones de declarar. Pero con la modificación del artículo 169, es la entrega de la carga, se involucraron cosas de la presentación de la declaración, tanto de importación como de ingreso, las anticipadas, que hacen muy complicado entender la norma. Una cosa es las obligaciones de carga, otras cosas son las obligaciones de declarar. Entonces, el haber unido en ese 169 las dos cosas, me parece que estás dificultando mucho entender como el propósito. El tiempo, o sea, las consecuencias de no... bueno, voy a irme con unas cosas de la declaración de ingreso. Entiendo el sentido de la declaración de ingreso y es para aquellas cargas que no se declaraban, sino que iban para una zona franca y pues por control se quiere que se diga qué es. Pero frente a la declaración de ingreso, me parece que debieran existir unas normas exclusivas para ellos. Pero como se fueron metiendo junto con la declaración de importación, entonces uno se embolata en saber qué es lo que se quería. O sea, ¿cuál es el alcance de la declaración de ingreso? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con ella? Por ejemplo, entonces dicen, después están en las declaraciones de importación, ¿quiénes no lo tienen que hacer anticipado? ¿Qué pasa con, dice, puede presentar declaración de ingreso, zona franca, listo, eso no tiene duda. Pero cuando dice que la declaración de ingreso la tiene que presentar un depósito, por ejemplo, un depósito de transformación y ensamble. Un depósito de transformación y ensamble trae la mercancía para nacionalizarla. Eso significa entonces que la declaración de transformación y ensamble no tiene que presentarse anticipada, no está en las excepciones. La declaración las dice en los depósitos de procesamiento industrial, inclusive en los de logística internacional. Esas mercancías llegan a ese tipo de depósitos porque se van a declarar. Entonces, ¿por qué se está diciendo que en ellos se tiene que hacer declaración de ingreso? Cuando, sí, si no se quería que tuvieran que presentar declaración anticipada, pues exceptúe los de la declaración anticipada. Porque, ¿qué es lo que pasa? En esos depósitos se va a presentar declaración de importación, pero se está diciendo que ellos presentan declaración de ingreso. Entonces, es que ellos van a poder presentar la declaración inicial en depósito, la de franquicia, la de procesamiento industrial, pero no están en las excepciones. El alcance de la declaración de ingreso, el alcance de la actualización, cuando dice que se puede rechazar la autorización de traslado, ¿cuáles son las causales de rechazo? Esas son cosas que debían estar en la norma, porque es que yo no puedo ir, en las causales de rechazo no pueden ir en una resolución. Las causales de rechazar el pago no puede, que si el pago, la autorización de pago se rechaza, que si la autorización de traslado se rechaza, ¿cuáles son las causales para rechazarlos? Esas son cosas muy delicadas porque rechazar la autorización implica que la mercancía muy seguramente va después a quedar en abandono. Ahora, vienen los tres. A mí me parece que debió, para la declaración de ingreso, existir un articulado específico que dijera el alcance, las consecuencias, los términos y todo, porque se fue metiendo junto con la declaración de importación. Unas veces dice que tiene levante, otras veces no tiene levante. Ahora, las consecuencias que se va a actualizar, el tema de la actualización de las declaraciones, tanto de la de ingreso como la de
la declaración anticipada. Dice si actualiza. Yo puedo actualizar todo. O sea, hoy actualización es colocarle el número del manifiesto y el número del documento de transporte. Pero ¿será que entonces cuando llegó la mercancía, se hizo el informe, yo voy y hago la inspección? Yo ya la había declarado y venían 100 unidades de algo. Pero resulta que ahora la voy a actualizar porque en la inspección vi que venía más mercancía o que la mercancía era de otra marca. La actualización va a implicar que puedo cambiar descripción, que puedo colocar más cantidad. Eso debió haber quedado en el decreto, porque son cosas muy delicadas que pueden implicar aprehensiones de la mercancía o inclusive poder llegar al tema del abandono. Me preocupa, o sea, en esto yo tengo mucho que hablar, pero voy a tratar de decir los puntos que más me preocupan. En el proceso de carga, o sea, todo el término para terminar ese proceso, llamémosle desaduanamiento, nacionalización, depende de los 2 días o de los 5 días después del informe de descarga e inconsistencia. Pero resulta que en el proceso de carga, si una carga da para reconocimiento, puede que lo vayan a colocar menos, pero mientras el reconocimiento de carga esté en la norma, lo van a hacer, ¿cierto? Entonces, ahí resulta que si todos los términos se encuentran a partir del informe de descarga e inconsistencias, para actualizar la información, para obtener la autorización de pago y todo este cuento, ¿cierto? Pero resulta que si la declaración, el documento de transporte, porque ahí hablamos de documento, es seleccionado para inspección, para reconocimiento, el término de reconocimiento suspende los términos del 169. Y resulta que en el 169 es que están los términos y las cosas que yo debo hacer para que mi mercancía no quede en abandono. Entonces, esa suspensión de términos que da el reconocimiento y la medida cautelar de inmovilización por reconocimiento de carga que está en el decreto ley 920, van a suspender también ese término para yo obtener el levante o la autorización de pago en lugar de arribo. Eso no está claro en la norma y ahí hay unos términos de ese. Otro tema. Todo depende del informe de descarga e inconsistencias. ¿Qué va a pasar con el descargue directo? Que no tiene informe de descarga e inconsistencias. Esa carga que llega a granel y que del barco va directamente al depósito, que no tiene informe de descarga e inconsistencias, en ese caso, entonces, cuando la carga entre al depósito ya va a quedar en abandono porque no se presentó, no se terminó de hacer el proceso en el terrestre. En el terrestre no hay informe de descarga e inconsistencia y la mercancía del lugar de arribo va derecho al depósito y allá se hace la nacionalización. Después del abandono, o sea, con el tema del abandono hay muchas cosas porque quiere decir entonces, ya tenemos el abandono por vencimiento de términos en lugar de arribo. Quiere decir que si yo no termino lo que tengo que terminar en lugar de arribo y mi carga va a un depósito, ya no va a cumplirse el término de almacenamiento de un mes, sino que como ya está en abandono, entonces ya estoy frente al mes para rescatarlo. ¿Cómo miro eso? ¿Cómo? Porque ya la mercancía está en abandono y ya el rescate no va a ser del 10%. El rescate en la legalización va del 50% del valor de la mercancía. Entonces, a mí me parece, Claudia, tengo aquí tantas cositas para hacerle, que ese traslado de la mercancía, por ejemplo, los 2 días y los 5 días para terminar ese proceso, como está redactada la norma, no son términos que tiene el transportador, ya son los términos que tiene la DIAN para decidir si autoriza el pago, si autoriza el ingreso, el traslado de la mercancía.
Entonces, y después más abajo dice otra vez del día y de los 4 días para entregarle al, pero si la DIAN tenías 2 días y 5 días para autorizar eso, nunca va a poder la otra persona en un día o en 4 días hacerlo. Y eso se produce, esa confusión se produce por haber revuelto en el tema de carga las obligaciones de presentar la declaración. Yo tengo muchas más cosas que decir, pero digamos que en ese tema de entre la anticipada y la de y la de ingresos, el alcance de la anticipada y el proceso debió haber quedado en el 1165 y no debe dejarse a resolución reglamentaria porque las consecuencias son inmensas. Por ahora esos, y les quiero dar la palabra a mis compañeros. Bueno, entonces, doctora Clara Gaviria, doctora Mercedes, excelente inquietudes, doctora María Elena. Yo sí tengo una inquietud y preocupación por lo que es mercancía diferente. Digamos que la norma lo asocia que mercancía diferente está asociada a las características fundamentales. Cuando uno va a mirar el proyecto de resolución y empiezan a hablar de lo que son errores en descripción de mercancía, dicen que no corresponda con las características fundamentales y dan una lista de qué se entiende o cuáles son las características fundamentales y dice que son cuando se relaciona con composición, partes y uso. Entonces, si estamos diciendo en el decreto, en el decreto que características esenciales está asociado a composición, partes y uso, pero asimismo a lo que es error en descripción, ¿qué pasa? Y traen un ejemplo del pantalón. Pantalón, entonces, que si la composición no corresponde, porcentual, entonces entendemos eso como mercancía diferente. Esa es la inquietud, porque repito, en el reglamentario lo asocian a características esenciales, pero cuando están explicando errores, errores o omisiones en la descripción. Y la otra pregunta que tengo ahí es, ¿a qué se refiere composición? Porque digamos que la resolución de descripciones mínimas habla de composición, habla de 3 tipos de composición. ¿A qué se refiere eso? Entonces, esa es una preocupación. Va a quedar en el campo subjetivo del operador jurídico, de qué se entiende, porque entonces, si son las características fundamentales, el uso y las partes, entonces digamos que si es un bien que es para uso industrial, pero veo en internet que también es comercial o para otro uso, entonces es mercancía diferente. Yo creo que esa parte sí la tienen que arreglar, porque hay, digamos, incomprensible y hay un enredo grandísimo. Otro de los temas tiene que ver con lo que es, que traen una figura que es el comportamiento esperado. Entonces, y digamos que el mismo decreto trae 2 situaciones de comportamiento esperado. Habla del comportamiento esperado del transportador que debe permitir que la consulta en sus servicios informáticos de la fecha del zarpe o del despegue del medio de transporte. Y trae también como comportamiento esperado o no esperado en la parte de oportunidad para declarar y que es esperado que el declarante actualice la declaración anticipada con la información de transporte una vez en el origen del medio de transporte y el transportador debe permitir. Disculpe, doctora Clara Gaviria. La señora Liliana, Laura Liliana, ¿puede apagar el micrófono, por favor? Entonces, aquí la pregunta es, comportamiento esperado, si se trae el decreto, estas 2 situaciones, ¿es el único comportamiento esperado? O a través de la reglamentación
se va a establecer las características para ese comportamiento esperado y preocupa más porque si bien es cierto, la norma no habla de que es sancionatorio, pero sí está asociado al sistema de riesgos. Entonces, ¿qué pasa cuando se va a hacer, digamos, un usuario va a ser autorizado? Si se va a mirar ese comportamiento en el sistema de riesgo, eso no estará, estaremos en el campo sancionatorio. Entonces, ahí preocupa esa figura del comportamiento esperado. Entonces, como para avanzar, hay otras preocupaciones, pero sí quiero darle pie a mis compañeras, pero sí hay otras preocupaciones que obviamente tengo frente al decreto. Doctora Mercedes. Bueno, tal vez a lo que nosotros más nos preocupa de lo que hemos visto, pues obviamente lo que dice María Elena, el 160 que está un poquito confuso, o sea, haber hecho ese flujograma no ha sido fácil. A mí me preocupa es que desde el informe de descarga e inconsistencia, nosotros tenemos 5 días para hacer absolutamente todo. O sea, eso incluye hasta diligencia de inspección previa y obviamente el tema de la actualización. A partir de la actualización, pues ya ahí se suspenden los términos y ya no tendremos los 5 días, ya es un término ahí ya de la DIAN. ¿Qué es lo terrible? Que dentro de esos 5 días o esos 2 va a quedar en abandono la mercancía, pero lo terrible es que esa mercancía en abandono no se puede legalizar. Entonces, digamos que para mí es la cosa, o sea, lo más terrible porque pues obviamente mientras nosotros nos acostumbramos, mientras que el importador se ajuicia, hace sus contactos con su proveedor para que el proveedor le mande en debida forma, la mercancía, pues vamos a tener mucho tema de abandono y de mercancía que no se puede legalizar por ya estar en abandono. Digamos que a mí eso es como lo que más me preocupa de, pues, a todo lo que ustedes dijeron, lo que acaba de decir Claudia de la composición, pues imagínense en textil y en aluminio donde yo me equivoque y meta mal el dedo, pero esté bien descrita la mercancía, los tributos estén bien liquidados. O sea, eso es un tema de pura, de si es una tela denim que tiene la misma composición, pues no vería por qué me tendría que meterlo por mercancía diferente. Lo otro que nos parece ya desde el punto de vista de agencias de aduana es volver a responsabilizar a las agencias de aduana del pago de los tributos aduaneros en el tránsito cuando se pierda la mercancía. Desde el 2008, desde la modificación del 2008, eso estaba como responsable el transportador terrestre, pero ahora otra vez se lo pusieron a la aduana, lo cual no entendemos y eso es una norma que entra mañana. Entonces digamos que ya las agencias de aduana van a tener que ver si yo hago o no hago la operación cuando entre el anticipado. Ustedes saben que esa es una de las operaciones que se va a marchitar, pues porque ya no necesitamos ni de salida ni de entrada vamos a necesitar tránsito, pues porque todo va a salir con declaración anticipada. Esas son como las preocupaciones más, lo que ustedes han dicho, claro que sí. Bueno, doctora Claudia, Patricia Marín, después de escuchar a nuestras panelistas, sí, señora. Me regalan un espaciecito para decir otras dos El cosas. escenario es suyo, María Elena, no tiene que pedir permiso. Bueno, hay otras cosas que preocupan algo, decía Mercedes ahora, y es que yo sí pienso que el tránsito aduanero se acabó y la continuación de viaje y todas las cosas, porque salvo en el internacional, que se lo mencionan expresamente, lo que no entendí es si ya no es el documento para trasladar mercancía la jurisdicción, porque siguen vigentes todos los artículos que se refieren al tránsito y a las operaciones de transporte multimodal, cuando el tema de zona aduanera expresamente se quitó, se tacharon las palabras tránsito y dice que el traslado se hace con otras cosas. Me preocupa, Claudia, y es si el tema de la para todo lo que es San Andrés y las zonas aduaneras de régimen especial, porque esas expresamente tienen unos términos en la norma.
unos términos para presentar la declaración. Entonces, se ha de entender que esos artículos que no tienen derogatoria expresa quedaron también derogados con la obligación de que sea todo anticipado. No están derogados expresamente. Y otro tema que a mí me preocupa harto es la modificación que hicieron a lo de las sociedades de comercialización internacional en el artículo 65. En el artículo 65 regale una dosis se mensual. dice, más por las confusiones que va a traer. Dice que el traslado de un Sigo bien debiendo de dos. propiedad de una sociedad ubicada en zona franca debe estar amparado, bueno, son importaciones, las ventas de mercancía que realiza un proveedor, usuario industrial de bienes instalado en una zona franca a una sociedad. Sobre estas operaciones solo será posible expedir. Primero decía que no se podía, ahora dice que sí se puede expedir certificado al proveedor. Entonces, mi pregunta, cuando los bienes sean 100% nacionalizados, lo que va a pasar de ahí es, cuando se expide certificado al proveedor, lo coge el literal B del 481 del Estatuto Tributario y lo vuelve operación exenta con derecho a devolución. Entonces, ¿será que entonces el usuario industrial, como actúa como proveedor, va a tener ese derecho por venderle a una CI? Ahora, cuando se vaya, cuando una CI compra a un proveedor, no hay IVA en una operación nacional normal. ¿Qué dice? Buenas noches. En este caso, hay de por medio una declaración de importación. Entonces, quiere decir que en esa declaración de importación ya no va a haber IVA porque le están vendiendo a una CI. O sea, en una operación nacional es claro que no hay IVA, el proveedor no le factura IVA a la CI. No. Aquí hay de por medio una importación, No. Entonces a mí esa parte, Yo no salí a la... operar, el viernes no salí. me inquieta por el cambio que se hizo de que sí es posible pedir un certificado al proveedor y que siempre y cuando pues sea un 100% nacional o nacionalizado. Y por último, ¿qué es lo malo? Pues que esto no está ocupado también. A ver, aquí capacitando. Se empezó a utilizar el tema de la categorización. Por ejemplo, yo con la vaina de denunciador no salgo. Calificar obligaciones, decir que no tiene nada, categoría son para efectos de la sanción. Yo había entendido que las sanciones de categoría 4 son las que tienen que ver con incumplimiento de términos. Sí se cumplió la obligación, pero se incumplió por fuera de los términos. Entonces, cuando en muchos artículos se coloca que el cumplimiento de todas estas obligaciones que dice este artículo son de categoría 4, y si algún incumplimiento es simplemente por extemporáneo, pues entonces ya no va a ser las extemporaneidades irían en categoría 4. Pero ahora, como quedaron todas cubiertas en eso, pues es más una inquietud. Si algunas obligaciones que son de incumplimiento de términos, ya les vamos a subir la sanción a 440 VTs, creo que es, para eso. Entonces, digamos que no me quería quedar sin hablar de estas tres cositas adicionales. Muchas gracias, María Elena. Doctora Claudia Patricia, voy a moderar un poquito el orden de las inquietudes, comenzando por hacerle dos preguntas en donde yo me uno a María Elena. Estuvimos hablando mucho de las operaciones de transporte multimodal y hablando mucho efectivamente sobre la funcionalidad o no de la declaración de todo lo que es el régimen de tránsito aduanero. Esta es una pregunta que hoy muchos, entendiendo que la funcionalidad de una y otro son diferentes, porque la operación de transporte multimodal me amarra el documento desde origen, y ahí vendría entonces que se están preguntando frente a la declaración de ingreso, ¿quién sería el declarante en este tema del transporte multimodal, en la funcionalidad en sí misma? Y adicionalmente es cierto lo que manifiesta la doctora María Elena, yo también soy de las personas que digo, en el 659 no se derogó expresamente el articulado que está
directamente vinculado con el tránsito aduanero. Entonces, como sí sabemos, doctora Claudia Patricia, pues mañana tenemos unas vigencias y por ahí hay unas vigencias que nos toca este tema de transporte multimodal. No sé si usted nos puede orientar un poquito, se nos ve la doctora Claudia Marín. O está por ahí. Sí. Aquí está. Es que no se me puede ir porque entonces yo me tengo que ir hasta Bogotá por usted. Aclárenos un poquito este tema de cómo queda el régimen de tránsito aduanero y las operaciones de transporte multimodal frente a lo que se viene tanto en declaraciones de ingreso como declaraciones anticipadas y la inquietud que tienen los usuarios, sobre todo el transportador que realiza la operación completa frente a quién es el declarante y ante la modificación del 659, sumado pues como un poquito que nos vaya ambientando esas inquietudes que nos facilitaron aquí la doctora Marín, la doctora Buitrago y Botero. Bueno, varias cosas, pues todavía hay muchas cosas que reglamentar y por supuesto hoy aquí no vamos a resolver todas las inquietudes porque estamos construyendo esa resolución donde vamos a reglamentar obviamente toda esta operación. El tema del transporte multimodal o de los tránsitos, como decía María Elena, que ella consideraba que todos básicamente se iban a eliminar, realmente no se elimina el tránsito. Porque habrá unas excepciones para ciertos productos. Alguien por ahí en el chat preguntó que cuáles eran las excepciones, están en el parágrafo que incorporamos en el artículo 175 en la obligación de declarar, ahí están todas las excepciones para presentar declaraciones anticipadas y los tránsitos no se eliminan. O sea, tan no los podemos eliminar que precisamente en la medida que vamos madurando esta nueva figura es que vamos a ir también madurando qué cosas permanecen y qué cosas no permanecen del tránsito. El tránsito internacional no puede desaparecer, es una norma comunitaria y por supuesto pues tiene que continuar vigente. La operación de transporte multimodal continúa vigente porque lo único que tiene que esperar quien asume la responsabilidad del OTM es a que se presente la declaración y se surta la correspondiente verificación o selectividad en el lugar de arribo y luego continuar con el proceso de esa operación de transporte multimodal. Entonces, no porque presente la declaración anticipada y tenga la selectividad en el lugar de arribo va a Dice buenas desaparecer noches, ¿bien o no? el OTM. Por supuesto, todas estas inquietudes que han ido comentando acá y las preocupaciones, nosotros hemos aquí tomado también atenta nota y por supuesto, gracias a Dios que esto quedó grabado para nosotros poder revisar también, porque esto es muy nutritivo, o sea, precisamente estos espacios son para eso. Y espero que también estas inquietudes las pongan en los comentarios a las resoluciones que vamos a ir publicando. Y si algo quedó no tan claro acá, tendremos la oportunidad de aclararlo, obviamente sin exceder el decreto en la resolución. Y si hay necesidad de modificar el decreto, porque definitivamente hay algo que no podamos incorporar en la resolución, pues también tenemos agenda legislativa para eso. Porque este no es el único decreto que va a salir, que eso es otra cosa que también quería aclararles. No es el único decreto, vamos a sacar varios decretos y en la medida en que estamos precisamente, digamos, construyendo todo este proceso, pues vamos a ir puliendo normas que de repente pudieron haber no quedado tan claras para algunas personas. Sin embargo, pues como les dije al principio, esto no es una tarea fácil y esto no es una tarea que hace la DIAN sola. Esto es una tarea que hacemos nosotros con el sector privado y con las otras entidades de control. Aquí lo que es importante es saber y entender que hay un régimen sancionatorio que nosotros no podemos modificar porque cualquier modificación a ese decreto sancionatorio tiene que ser por ley del Congreso de la República. Digamos que no fue tan afortunado el haber tenido esa demanda, creo yo, por razones prácticas, y haberse deslindado todo el tema sancionatorio del régimen aduanero en la parte sustantiva, porque entonces nos toca a nosotros también estar armonizando todas las normas que no vayan en contravía de ese régimen sancionatorio, porque obviamente la aplicación de ese decreto, pues nosotros no la podemos anular con un decreto de aduanas. Entonces, no es tan fácil
sincronizar esas dos normativas. Entonces, hacemos un esfuerzo para que estas normativas queden en el mismo lenguaje y no vayamos nosotros a exceder tampoco esa otra legislación. Entonces, no se acaban esas figuras. Entendemos que hay muchas preocupaciones por el tema logístico y por la operación, pero hay muchas cosas que vamos a poder aclarar cuando tengamos publicada la resolución. Entonces, María Elena hacía muchas preguntas y decía, bueno, ¿qué va a pasar entonces? ¿Cuál es el alcance de la declaración de ingreso? ¿Cuáles son como todas esas cosas que necesitamos todos saber? Y pues obviamente eso lo tendremos que reglamentar y ustedes lo van a conocer cuando publiquemos esa resolución. Las operaciones que entran en vigor mañana, pues no tienen, digamos, no tienen mayores ajustes informáticos que nosotros tengamos que hacer. Hoy salió la resolución 97 que ustedes la van a conocer ya, creo que ya por ahí está circulando también, en donde estamos reglamentando esta parte de las exportaciones. Entonces, fíjense que de todas maneras, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, necesitábamos sacar esta normativa, pero es que nada está escrito en piedra y todos somos aquí testigos de que nada está escrito en piedra, que hemos cambiado muchas cosas. Entonces, todo lo que aquí recogemos de inquietudes, por supuesto que van a ser tenidas en cuenta para toda esa normativa que necesitamos construir. Entonces, es articular demasiadas cosas a la vez. Las demás entidades de control, la operación con los usuarios, la operación también de nosotros mismos como entidad de control y pues obviamente garantizar que el usuario pueda tener los tiempos suficientes. Claro, hay algunas medidas que son importantes y que tienen un impacto importante, pero obviamente tenemos que tener en cuenta cuál es el espíritu de esta norma y por qué el abandono en el lugar de arribo. Y es que precisamente cuando yo no hago nada con una carga, no presento la declaración anticipada, no presento ni siquiera la inicial con la correspondiente sanción, la dejo ahí, como decimos coloquialmente, la dejé botada en el puerto o en el aeropuerto, pues eso tiene que tener una consecuencia importante, porque es que nadie trae una carga para dejarla botada. Entonces, esas consecuencias son duras porque se requiere que sean duras y que se sepa cuál es la consecuencia que yo voy a tener si no hago nada con mi carga. Y en la medida en que esto pues vaya teniendo diferentes colores, pues tendremos que ir haciendo diferentes matices. Pero pues la idea es salir con esta operación y que podamos seguirla construyendo. O sea, no está nada escrito en piedra, pero sí que comprendamos cuál es el espíritu de esta normativa. Entonces, es así como creo que pues es la respuesta que les puedo dar de momento. Hay muchas cosas que por supuesto tenemos que revisar de acuerdo a la resolución que ya publicamos y que está para comentarios hasta el 8 de junio, es decir, el 8 de junio es el sábado, es decir, que nosotros ya la semana entrante tenemos que trabajar sobre esos comentarios y poder expedir ya la resolución. Entonces, por favor, háganos todos los comentarios de esto que acabamos de sacar y también tan pronto publiquemos la resolución que va a reglamentar todas estas cosas que estamos aquí conversando, pues también recibiremos esos comentarios y en las mesas de trabajo pues hemos ido también avanzando en la construcción de cosas que de repente inicialmente no las habíamos considerado. Doctora, hay una pregunta que me parecen pues todas, pero las voy a ir formulando en la medida que usted nos va diciendo. Ya por aquí me están pasando la resolución que ya salió reglamentando el artículo 523 de la resolución 46, pero digamos dos cositas. Una, frente al tema de la declaración de OTM frente a la futura obligación de declaración de ingresos, se puede pensar que el OTM hace la declaración de ingreso, el operador del OTM es el que se le asigna la obligación, de acuerdo a las modificaciones, de realizar la declaración de ingreso. Eso sería parte de lo que usted nos acaba de decir que podría quedar en el tema del reglamentario. Y lo segundo es, nos pregunta Harold Correa, que esto sí entra mañana, y es el artículo primero del decreto 659, que modifica el artículo tercero del 1165, entra en vigencia el día de mañana, según las vigencias que tiene el artículo 67 del 659. Este artículo dice, también procede el abandono legal cuando las mercancías permanezcan
en lugar de arribo por el término superior al establecido en el artículo 169 del presente decreto. Por lo tanto, a partir de mañana, si las mercancías permanecen más tiempo en los términos del actual artículo 169, se presume que quedan en abandono o queda supeditado, en mi criterio, que la respuesta debe ser, esto queda supeditado a la condición de la reglamentación del sistema informático y directamente vinculado a los términos que se están establecidos para la declaración anticipada. Pues, pero esa pregunta va para usted y yo no la puedo dar la respuesta, pero me parece que esa es la respuesta. Sí, esa es la respuesta porque obviamente hoy en día, sí, no la consecuencia que tiene de dejarla en el lugar de arribo sin hacer nada, pues obviamente está supeditado al desarrollo de toda la operación de la declaración anticipada. Luego, en este momento, eso no quedaría en vigor. Estamos completamente de acuerdo. Y lo otro es, como tenemos tantas preguntas con los OTM, entonces voy a tratar como de organizarlas en orden, ¿cierto? Con respecto al OTM. Las preguntas que se hacen... Solamente les quiero decir algo y es, me da tanta pena, pero no tengo tampoco mucho tiempo porque eso lo teníamos previsto para como 1 hora y media, creo que ya estamos pasados, entonces de pronto, si ustedes quieren, podemos tener como un espacio para responder las preguntas. Hay muchas, como les digo, que están supeditadas a reglamentación y no se las voy a poder contestar de todas maneras aquí. Y de repente es posible que muchas de las cosas que ustedes están preguntando hoy vayan a salir en la reglamentación. Entonces, creo que estamos, por supuesto, queremos saber todos ya cómo va a funcionar, pero tenemos que tener paciencia porque la resolución, el proyecto de resolución la vamos a publicar muy pronto. Entonces, creo que podemos aplazar un poco esa discusión de cuáles son las responsabilidades, a quién le toca o no. En todo caso, para el tema de las declaraciones de ingreso, ¿quién es el declarante? Puede serlo el agente de aduanas, o sea, puedo contratar a un agente de aduanas y él será el declarante, o puedo hacer una actuación directa y el declarante entonces será el usuario calificado al cual viene destinada esa zona o consignada esa mercancía. No el OTM, porque el operador de transporte multimodal no es un actor, digamos, no es el titular de esa carga, él simplemente está haciendo una operación de transporte. Estamos de acuerdo, con eso estamos de acuerdo y es lo que veo que está en común que aparece aquí. Correcto. Y por último, para dar claridad, usted ahorita decía, vienen otros decretos. He escuchado en otros escenarios que supuestamente se van a publicar 4 proyectos de resoluciones más. ¿Nos podría usted orientar, doctora Claudia, qué es lo que viene como para unificar y dejar de mirar que unos dicen que vienen otros proyectos de 4 resoluciones más, otros dicen, lo he escuchado durante toda esta semana en diferentes presentaciones, otros dicen no, que son más decretos? ¿Qué se espera en este tema de estructura normativa que tienen ustedes frente a lo que quedó en entrada en vigencia, que sé que es la que tenemos comentarios hasta el 8 de junio, frente a esto que acaba de salir de la reglamentación del 523, que tiene mucho que ver con la socialización que usted hizo esta mañana sobre las obligaciones de ingreso y salida de mercancías hacia zona franca? ¿Por qué no nos explica con ese poquito qué se espera en ese tema reglamentario? ¿Cuántas resoluciones de verdad? ¿Cuántos decretos? ¿Qué falta por reglamentar? Y así como que le damos un poquito también de tiempo, de orden a los usuarios que nos están escuchando con todas sus inquietudes. Bueno, pues esa es una excelente pregunta, Francia, porque la verdad no hay un número fijo, ni 4, ni 8, ni 20, no. En este momento tenemos prevista una resolución más, que es la de la operación que empieza a regir con los sistemas. ¿Cuántos decretos más? Nos falta mínimo 2 decretos más, porque hay un decreto en el que vamos a tocar ya todo el tema de tráfico postal y viajeros, que es un tema que no tocamos en este decreto, que nos quedó pendiente. O sea, esta era digamos, la prioridad para el gobierno nacional y ahora nos toca ajustar también todo el tema de tráfico postal, que es un tema grueso, bien grueso, y el tema de viajeros. Y nos falta entonces ya un decreto posterior que es ya de, digamos, como de lo que quedaría pendiente de modernización, porque nosotros empezamos a hablar de modernización y el decreto de modernización y resulta que empezamos a sacar normas y a ajustar sistemas. Entonces ya esto lo llamamos como premodernización, pero entonces hace falta un ajuste un poco más ambicioso en donde digamos que esto es lo básico y vienen otras cosas adicionales, pues ya para poder afinar mucho más
la operación, darle muchas más herramientas a los usuarios para poder hacer su operación en lugares de arribo y demás. Y pues ese será un decreto posterior. Entonces, mínimo vienen 2 decretos más. Y la resolución reglamentaria que les acabo de decir, más la resolución reglamentaria del siguiente decreto, más el otro, pues que ya va a ser, digamos, como ya la cereza en el pastel, mejor dicho, que ya va a contener como lo que nos queda pendiente de toda esta premodernización, como la hemos pues llamado aquí muy coloquialmente. Pero poder decir que hay 4, 5, 8, pues la verdad es un número que no sabemos. De pronto con una sola resolución acabamos con el tema, pero sí mínimo, como vienen 2 decretos, por lo menos esperen 3 resoluciones más. Sí, me parecía importante aclarar porque en diferentes escenarios he escuchado a algunos colegas y amigos, entonces como para que unifiquemos los criterios en la forma como escalonadamente vamos a ir llegando a esa modernización esperada desde el punto de vista normativo acompasado con la modernización. Yo simplemente me voy a permitir para leer las preguntas, porque creo que tendrán mucho que ver con el reglamentario, sin necesidad de que queden aquí resueltas todas, o si nuestras otras conferencistas tienen las respuestas para darle espacio y que los asistentes no se sientan engañados, ¿no? Buenas tardes, tengo una consulta para la mercancía que se requiere visto bueno. Si arriba la carga y aún no tengo la aprobación del registro de importación para actualizarla anticipada, ¿cómo se manejaría? Esto para las cargas aéreas. Las OTM podrán ser declarantes en la declaración de ingresos. Ya escuchamos la respuesta de la doctora. Buenas tardes. ¿Qué pasa con las cargas de trayectos cortos con el tiempo de 48 horas? ¿Quién seguirá siendo el responsable de los traslados a depósitos? Ya sabemos que las 48 son únicas. Entonces, ahí no hay tiempos cortos ni tiempos largos. Hola, buenas tardes. ¿Las nacionalizaciones parciales se podrán seguir usando, doctora Mercedes? Pensaría uno que con mucha dificultad. Pero hay el tema de lo en aéreo cuando llegue, pues ahí lo que un poco le habían dicho, mire, hagan uso de la entrega urgente, ¿no? Que eso es una figura que se debe hacer, y si no, pues obviamente si los vistos buenos no, pues les va a tocar trasladar a depósito en lugar de río. Si no hay visto bueno previo, entonces se actualiza y se orienta. Las parciales, digamos que tienen que hacer una buena planeación de hacer declaraciones parciales, porque pues no se va a poder. Pues en el tema de la actualización, si llegan faltantes, pues obviamente uno puede actualizar cualquiera de los campos de la declaración. Podría pensarse que ahí se puede actualizar. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Se va a acabar el tránsito aduanero? Ya se lo contestaron en todo este espacio. Las mercancías deberán salir del lugar de arribo con declaración de importación o de ingreso, bien sea anticipada o inicial. Para este último caso, se deberá, en lugar de arribo, se cita tiempos dentro de los 2 días para el transporte aéreo y de los 5 días para el transporte marítimo. De no presentarse la declaración y se venzan los términos superiores al abandono legal, pregunta, ¿para el terrestre qué tiempo dan? María Elena, ¿viste tiempo para el terrestre? Yo no lo vi. No lo veo en la norma. Es que ese no tiene ni siquiera informe de descarga e inconsistencia, entonces ¿de dónde vamos a sacar los términos? En el término la distancia. Eso. El término del tema terrestre no fue modificado, o sea, ese término es como lo venimos manejando toda la vida, o sea, esa norma no tiene ninguna modificación. Muy bien, esa es una claridad importante, sobre todo porque aquí tenemos muchos asistentes de Ipiales, doctora Claudia Patricia y en Cúcuta, ¿no? Cuando la mercancía va a zona franca, se puede modificar la declaración anticipada de ingreso a zona franca, como se puede hacer en la declaración de importación, o se realiza la declaración de importación con los datos de la nacionalización parcial y corregir el serial de haber tenido algún error en la declaración de ingreso anticipada a zona franca. Lo que pasa es que claro, ahí hay que tener en cuenta una cosa, y es que yo en lugar de arribo, si presenté, por ejemplo, una declaración de ingreso, yo puedo actualizarla y decir, bueno, ya no voy a irme a zona franca, voy a nacionalizar de una vez. Lo puede hacer, puede actualizar. Por eso digo, en la resolución vamos a decir que todas las casillas se van a
actualizar. Puedo Pero actualizar. Claudia, pero ahí el tema es que del lugar de arribo tiene que salir la mercancía perfectamente descrita. O sea, cereales no se pueden actualizar en zona franca, que es la pregunta. O sea, los cereales usted los tiene que sacar desde el lugar de arribo, independiente que vaya para su casa o que vaya para zona franca. Claro, claro. Tiene que declarar bien. ¿Qué pasa? ¿Dónde van a ir a jugar? Un cereal, por ejemplo, equivocado. Obviamente, allá cuando ya llegué a la zona franca me di cuenta. Entonces tendrá, obviamente, las opciones de modificar esa información, porque en la zona franca usted todavía no está importando. Yo estoy aquí en esa vaina, pues. Introduciendo una mercancía que viene al régimen franco y que luego decidirá si la va a reexpedir o la va a nacionalizar. Voy a ver nomás. Y obviamente, pues ahí tendremos también que reglamentar cómo se va a hacer todo ese procedimiento. Ahora, si yo me equivoqué, bueno, si estuve de buenas y yo salí y nadie se dio cuenta que tenía el cereal errado en mi declaración de importación, por ejemplo, pues sigo teniendo las herramientas de la legalización después del levante que tengo hoy en día. ¿Bien o no? Buenas noches. ¿Cómo ha estado? Y no se bien, oye, aquí, dándole este negocio. Entonces yo tengo unas ¿Todo bien? posibilidades de corregir, modificar, legalizar, que están vigentes. Eso no se tocó. ¿Ya? Ahora, no, pues yo voy a ver. Es como lo mismo que hoy en día. Si yo hoy en día me voy a un depósito, presento mi declaración de importación, supongamos que no le hice el reconocimiento previo, porque hoy en día tampoco se hace reconocimiento previo. ¿Que ya nos vamos o qué? Los usuarios deciden a qué le hacen reconocimiento previo y a qué no. Entonces, si yo tengo un error, luego del levante puedo hacer una declaración de legalización. Y depende del momento en que lo hago, tendré que pagar o no pagar por concepto de rescate lo que corresponde. Entonces, ahí digamos que ahí tenemos que estar conscientes de que todavía siguen vigentes las demás normas que amparan todas esas otras opciones. Ahora, también hay unas eficiencias aduaneras que tenemos, por ejemplo, con las entregas urgentes que no están sometidas a declaración anticipada. Entonces, si yo estoy ante una mercancía que puedo utilizar dentro de la figura de entrega urgente, pues yo tramito una entrega urgente y luego presento mi declaración de importación, que tengo 2 meses para presentarla, ¿cierto? Y pagar mis impuestos, y fuera de eso, pues ahí podré poner los cereales como son. Entonces, hay que empezar a utilizar herramientas aduaneras que no utilizamos y que pueden ser eficientes para precisamente solventar ese tipo de situaciones. Pero siguen vigentes todas las posibilidades de legalizar y corregir información. O sea, eso, el haber actualizado el lugar de arriba no me quita la posibilidad de poder corregir o legalizar de manera posterior al levante. Muy bien, eso hay una pregunta lógica frente a lo que acabamos de hablar. Ahorita está para las textiles, confecciones, calzado y sus partes y tecnología. Ahorita está para eso. Pero después de octubre. En el barco ya tiene que tener declaración. Nuevamente, porque hablar de reexportación ya no sabe que se ha tratado, sino su vocación es ser exportada. Se preguntan los usuarios que entonces se perdería la función de obligarlos a llegar al nivel de detalle del cereal, porque pues para el exterior no se requiere. Sí, pero digamos que ese es el principio precisamente de poder individualizar. Hay que coordinar ahí, pues, que esté dentro del plazo. Si no, bailando. Ahora lo que voy a hacer es un control de ese inventario. Y las sanciones son bien y ya altas. Con esta declaración de ingreso voy a poder revisar. ¿A quién van a llevar, la mercancía que ingresó a la zona franca es la misma que va a salir hacia el resto del mundo, o que voy a nacionalizar. Si decido dejarla en el resto del territorio nacional, pues esa declaración de ingreso es la que me va a servir a mí de base para poder comparar lo que sale hacia afuera del país o hacia el resto del territorio nacional. Por eso es que se pide toda la información. Si no, pues no tendría sentido. Bueno, aquí tengo a 3 mujeres, 4, que han estado en diferentes gobiernos y en diferentes espacios. Hay una pregunta muy lógica frente a la presentación que hacía María Elena de todos los ires y venires que le tocó en la transformación tecnológica frente a los cambios de posición dependiendo del gobernante. Dice, ¿cómo garantizar que en un próximo gobierno no se pierdan estos avances y por sus políticas no volvamos a cambiar nuevamente de decreto? No, pero pues eso sí es como difícil, pero pues uno
uno lo que piensa es que si el modelo funciona, pues se queda. Igual que ha funcionado los modelos que María Elena nos contaba, igual que me estaba acordando ahorita que por allá en el año 98, ¿se acuerdan cuando se privatizaron los depósitos aduaneros, que eran los que los manejaban los guardias? Eso fue un escándalo, eso que se iban a robar la mercancía de los depósitos, y mire cómo nos ha ido de bien, ahora lloramos los depósitos en este momento. Entonces digamos que adivinar si se mantiene, pues uno diga, venga, haga la cosa bien, y si se mantiene, pues como cualquier matrimonio, si a usted le va bien, pues el matrimonio dura. Aquí es exactamente lo mismo, pero pues yo no sé si el próximo gobierno qué será, pero si el modelo funciona, pues se mantiene. Bueno, hay varias preguntas sobre este tema de la vigencia del anticipado, doctora Marín. Es bueno que, pues me parece a mí que de verdad digamos que mañana no empiezan con las anticipadas, porque repiten y repiten, y ninguna de las obligaciones que está prevista para la declaración de ingreso o la declaración anticipada pues entra en vigencia, porque veo que hay muchas preguntas en torno a lo mismo. Sí, entran en vigor cuando tengamos el sistema listo. Eso ocurrirá después de octubre de este año. O sea, tenemos un tiempo que ya no es tan corto, ¿no? Es un tiempo que ya no es tan corto. Era corto el año pasado cuando les decíamos, vengan al piloto de las anticipadas, vengan, aprendan a hacer las importaciones anticipadas. Lo mismo en las exportaciones. O sea, hoy nos pasó una cosa muy curiosa de verdad. Llevamos 1 año y medio con el plan Canguro. Vengan, señores exportadores, señores que están en la zona franca, vengan, MIPYMES, les enseñamos a diligenciar la SAE. Vengan, por favor, porque es que vienen unos cambios normativos, vengan y aprendan todos. Instalamos incluso un puesto en una oficina que muy generosamente la zona franca de Bogotá pues se dio en sus espacios, y allá estamos nosotros permanentemente para poder atender a los usuarios. Pues no, hoy todos querían aprender a hacer la SAE, hoy que mañana van a regir la norma. No, entonces yo lo que digo es, fíjense cómo si nos preparamos para la operación, la cosa es más exitosa. O sea, los que hicieron parte del plan de las anticipadas, de las declaraciones anticipadas, hoy en día tienen una ventaja inmensa frente a los que no. Los que se metieron en el plan Canguro y aprendieron a diligenciar la SAE, pues tienen una ventaja inmensa, y es que no los cogió la vigencia del día de mañana sin saber qué es lo que van a hacer operativamente hablando. Pero el mensaje sí tiene que ser muy claro, y es que mañana la vida en importación y tránsito no sigue igual. O sea, es que hay mucha duda que yo mañana no voy a hacer una operación porque eso no es cierto. O sea, sigue igual absolutamente todo, obviamente se excepciona la SAE, algunas definiciones que ya aquí las doctoras han dicho, pero mañana importe igual, reciba igual, su informe descargue igual, todo funciona exactamente. Sí, que hay mucha pregunta que he leído ahí, ¿qué pasa si la semana entrante me llega una carga? Aquí he leído muchos, pero sí el mensaje tiene que ser súper claro. Sí, no ha pasado nada por ahora. No puede tapar las ollas cuando... Les voy a dar un espacio a cada una para que nos den un mensaje final. No, mentira, no sé, yo ahí sí. Y yo creería invitarles a un siguiente espacio de reflexión. Yo le voy a pedir al equipo de las mujeres aduaneras que me está acompañando que por favor me tomen nota de todas las preguntas para que tengamos un espacio, digamos, orientado a que vamos para un reglamentario y ya digamos ir avanzando en este estudio. Doctora Otero, doctora Gaviria, doctora Buitrago, doctora Marín, un mensaje final. Y bueno, las escuchamos. Yo creo, Claudia, que es estar abierto a ir ajustando vía resolución, vía decreto. O sea, sacar una norma no es fácil. Es que todo cambio es duro. Yo me acuerdo, ¿se acuerda usted cuando el terminal era ahí en el San Felipe? Cuando lo echaron a la laguna, que eso se va a inundar, que no, que eso es pascuales. Y vea, ahí funciona. El problema es los cambios. La gente no quiere los cambios porque pues está cómoda con lo que tiene. Entonces los cambios son buenos en el sentido en que se mejora. Hacerlo. Y ahí se van ajustando hasta que conseguirá eso fue unas marcas ni la norma que sea clara. Sobre todo yo creo que eso cuando dices que la norma
sea clara y las obligaciones sean claras y los usuarios sepan a qué atenerse cuando no hacen esto dentro de ese tiempo porque saben las consecuencias. Y en todos lados lo mismo. De acuerdo. Sí. Primero, Yo estoy la totalmente de acuerdo con despotrichada ni la Marilena. guerra que de eso no, que ha sido bueno. Dice. Digamos que escuchando a Claudia, la directora, pues dice, tenemos espacio legislativo. Eso implica que si hay que modificar lo que haya que modificar, yo insisto Tenía una reunión el en sábado, ese hermano, plan, así ya sea. no Lo que pude. pasa es que como Que ahí me buenos desocupé como a colombianos las siempre lo 11:30. dejamos todo para lo último. Entonces, No me llamó, pues sí, me ha de todas llamado, pero se ha formas, caído, ¿no? el tema, ¿Quién? si hay que No, pero revisar pues el no llama tema por WhatsApp, se sancionatorio llama que por al no, principio por minutos. lo Yo por mencionaba, WhatsApp casi no era contesto. mucha preocupación en el sector privado, A puede poquito le revisarlo contesto por WhatsApp. y hacer, digamos que pruebas piloto. O sea, hay que aprender a caminar. No, pues que te toca. Uno No, camina ¿sabes y qué? después O sea, corre, esas pero vainas, sí estoy de acuerdo con el tema de las Marilena. Si estafas es bien aquí berraco. no se escucha las inquietudes Eso no le de la recomienda, otra no conteste parte, por WhatsApp. eso Entonces, ahora, no si yo va no me lo a ser consigo, ahí contesto. posible, no va a avanzar porque digamos que esto es una operación no Hágame el favor. de la DIAN para la DIAN, sino de la DIAN para el usuario, y el usuario es parte fundamental de eso. O sea, si no solamente es hoy, sino escuchar al otro, no va a progresar eso, y obviamente hace parte de todo ese proceso. 600 llamadas perdidas. Todas las administraciones han tenido su mejor intención de avanzar en tener una mejor aduana, una aduana mucho más competitiva, pero es una aduana que se construye con el sector privado. Y digamos que, por último, 600. mencionaba ahorita, yo sé que un poco tarde, pero no sé si es una lectura que estoy haciendo errónea, pero sí me preocupa un Tanto timblarle que se le descargó el celular. sobre el 59, sino el 59 del decreto, También. que está abriendo o da la posibilidad de entregar mercancía bajo cualquier modalidad de disposición a quien se le aprende mercancía o al consignatario. Entonces, eso siempre había sido una restricción. Ahora se abre la puerta, sí me llama la atención, pues, porque de una u otra forma estamos legalizando casi que el contrabando. Sería bueno revisar esa norma. No sé si la lectura la estoy haciendo equivocada, porque si es así, entonces es grave. Es grave que podamos entregar mercancía bajo cualquier modalidad. Se metió a quien se le aprende al mercancía en abandono está bien, y que se si lo hubiera conocido así no me hubiera metido. homenajes, bueno, una cantidad de cosas que se trae, pero sí sería bueno revisarlo. Pero repito, el sector privado es mi recomendación. Estoy de acuerdo, obviamente, con Marilena y Claudia, sí, porque antes sí nos tenemos que volver a sentar, mirar lo que está mal, lo que no se puede aplicar, porque obviamente el 169, sobre todo, yo creo que ya todo el mundo le ha insistido sobre el tema del 169, ese 169, cuando usted tiene un artículo que tiene casi 4 hojas, pues aquí el tema no es tan fácil, pero bueno, digamos, no sé si vía reglamentación, no creería mucho que alcance, pero bueno. Pero también lo otro es recomendarle al sector privado que vaya implementando ya el tema de las anticipadas. No esperen hasta que al último día, recuerde que entra la resolución y a los 2 días ya tenemos obligación de estar declarando. Entonces, como comenzar a hacer simulacros, pues ahí está el tema de la voluntaria por ahora, asesorarse muy bien de sus agencias de aduana, de sus asesores, porque efectivamente se tiene que planear el entre o no entre en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses, seguramente la norma va, y lo que dice Marilena, por favor. Lo que dice Claudia, sobre todo, que esto lo que estamos es haciendo
caso al acuerdo de facilitación, o sea, algún Sí, día las ¿no son ahora? anticipadas van a entrar. Eso De no la hay, rodilla todavía me no sigue hay, doliendo, que pero cómo, yo cuál pienso va a que es ser la bonito forma, ya. no sé, Pero ayer me dio un pero active. ¿Ya seguramente les jugaron van a o qué? entrar, entonces Ayer sí jugué, la antes de recomendación al venirme, sector privado es que se vayan me dio un alistando para el partidito. tema, que no se queden, como hay Pues, por ahí el un plazo, pues, tema de alguien que va a dice tener, que esto nunca en la vida va a entrar, esto es absurdo, esto pues sí, sí va a entrar, y nosotros creemos que el tema de los sistemas sí está adelantado. Creo que la DIAN ha tenido cuidado, cachetera y pisa. ha tenido buena disponibilidad, entonces digamos que el llamado es no nos relajemos y ¿Qué esperemos pasó? que el tema no va a entrar, porque ¿Calor, yo dice? sí creo que va a entrar. No, que una de esas sabrosas. Muy bien, doctora Claudia Patricia. Le hago el esa honor de suspensión cerrarnos va este a hacer dormir. conversatorio. Le aclaro a las personas que están levantando la mano que por Sí, el por eso tiempo son pues de la alta doctora gama, Patricia y de fuerte. todos, pues Para eso, la para idea de viajar hacer esta sabroso. presentación, Pero no porque viaja en eso somos de más de Renault 4, hijo de 400 puta, llega personas, desde... difícil darles el espacio a todos. Entonces, doctora Claudia, háganos usted el honor de cerrar este espacio. Bueno, pues no, muchas gracias, y realmente es tal cual lo han dicho ya María Elena, Claudia, Mercedes, todos. Hay muchas cosas que tenemos que seguir construyendo, y como lo dije también al principio, esto no lo hace la DIAN sola, esto lo hacemos todos juntos. ¿Cómo vamos? Esto lo Buenas hacemos noches, con ¿bien o las no? otras entidades de control, esto lo hacemos Doctor, con los ¿cómo propios vamos? ¿Bien, usuarios, no? porque son quienes van a utilizar los servicios de Noches, la ¿cómo les DIAN. va? Buenas De noches. manera que para mí es muy grato Ya poder cuál tener habrán este traído, espacio, pues. poder conversar aquí de manera Ya muy cuál es el informal, arquero muy en confianza, poder subtitular, decir las señor Diego. cosas como son, poder aclarar las dudas en la medida pues que yo también las tenga, tenga esa posibilidad, pero sobre todo que cada vez que publiquemos algo vengan todos los comentarios que nos ayuden a construir, porque ya sabemos, lo dijimos al principio y también lo hemos conversado en otros escenarios, esto es una política de gobierno, y la DIAN, decía nuestra antigua directora de aduanas, la inmediatamente anterior a mí, la DIAN hace caso a las políticas de gobierno. La DIAN es una entidad de control y una entidad ejecutora de las políticas de gobierno. Nosotros no formulamos las ¿Llevas políticas. cuántos? Entonces, Ahora, cuando hay una yo que política de yo borré gobierno, pues media hora nosotros lo que todavía que va hacemos es grabando, no, dar de que hablando cumplimiento a ella, mierda. y la forma de hacerlo lo mejor posible es Déjame contar tener precisamente con todos chaqueta. estos comentarios Llegó y la cosas que nos barra, hacen a nosotros poder esas barras enriquecer de los toda hooligans, de los toda la hooligans. metodología que Porque vamos a ese que con implementar. Yo de puñalada y verdad, yo me todo, donde siento muy contenta de poder no, yo compartir vine a este ver. espacio, de tener también aquí Por eso digo, ¿por qué no como trajeron a Chaco? compañeras de este panel a María Elena, Claudia, que además Chaco a la tienen toda la buchean, por eso es que experiencia no. del mundo, que además han entregado su vida realmente a esta entidad, lo mismo que Ahí Mercedes, que pues debe ser con quien muchacho, también trabajé es hace puro. mucho tiempo. No les voy a decir cuánto para que no nos calculen la edad, pero realmente es muy bueno y satisfactorio saber que hay cosas buenas que estamos haciendo, que conocen exfuncionarias de la DIAN de este calibre, que han pasado también por aquí, por este puesto, y saben que esto no es tan sencillo darle gusto a todo el mundo, pero que queremos hacer lo mejor para el país. O sea, aquí lo que tenemos que pensar es, esto es lo mejor. Todos tenemos que pensar en qué es lo mejor para el país y cómo todos contribuimos a seguir construyendo, no seguirnos oponiendo y peleando porque perdemos tiempo. Y como decía Mercedes, esto es una realidad. O sea, esto sí va a pasar. Entonces, sí va a pasar, más bien preparemos para evitar los impactos en la mayoría de las posibilidades. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y me complace mucho haber podido compartir con ustedes este espacio. Mensaje, muchas gracias, doctora Marín. Mensaje a los asistentes, una invitación, estemos atentos a enviar los comentarios a las resoluciones que la DIAN tiene publicadas, a la resolución en este momento. Lo segundo, estoy plenamente de acuerdo con la doctora Mercedes Buitrago. La planeación de las operaciones de comercio exterior vincula, y ahí sí no digo solo a los agentes de aduana, a los consultores, hay que educar a los proveedores. Cuando yo estoy haciendo una compra de una mercadería, tengo que tener en cuenta, además, que la valoración aduanera depende del comprador, de la relación que hay entre comprador y vendedor, no depende de otros terceros para dejársela, y todo esto tiene que estar preparado antes de saber y conocer cómo aplico una preferencia arancelaria, qué documentos le debo solicitar a mi proveedor para gozar y poder acreditar esos vistos buenos previos, todos esos documentos, toda esa trazabilidad
no se la podemos entregar solamente a la gente de aduana o a la gente de carga, a los demás actores, porque el que es responsable de la operación soy yo como adquirente en cualquiera de las modalidades. Ese es otro mensaje muy importante que me parece cierto y que además el mundo ya está trabajando con información de datos previos, no solamente para controlar el tema de control, sino también para facilitar el tema de tiempos, que no desaparecen ciertos prototipos de usuarios a don Armando. Que se han hecho, que si se van las zonas francas, que si se van los depósitos, posiblemente cambie su funcionalidad y posiblemente la ocupación, es cierto, pero entonces la idea es que vamos migrando a ir reconociendo ese lenguaje en cuanto a las operaciones de transporte multimodal y tránsitos aduaneros. Hay que ir viendo cómo va evolucionando efectivamente toda esta actualización informática para mirar estos actores cómo se van acoplando a las nuevas formas de mantener esa transitoriedad entre la declaración de importación anticipada y la declaración de ingreso. En fin, muchas reflexiones. Agradezco en nombre de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Aduaneras, a la doctora Claudia Patricia Marín, a la doctora Mariana Botero, a la doctora Claudia Gaviria, a la doctora Mercedes Vitrago. Esta es su casa y quiero extenderles una invitación permanente que nos sigan acompañando en este espacio, que queremos que se sientan en confianza. A los asistentes agradecemos quedarse hasta las 8:17, tenemos 300 personas todavía conectadas, que nos entiendan que no podemos dar un espacio para responder a todas sus preguntas, pero que desde la Asociación de Mujeres Aduaneras vamos a seguir conversando con estas expertas para irles aclarando poco a poco esas dudas que pudieran ser relevantes para la mejora de su operación. Feliz noche y gracias, gracias, gracias.